Capítulo octavo de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. De otras causas más secretas de la tristeza de nuestro Salvador. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aunque todas las causas que hemos dicho eran motivos de suma tristeza y dolor, no fueron con todo ello parte para que el Salvador no se ofreciese prontamente a la muerte por la obediencia de su Padre y la salud de los hombres, como se había ofrecido desde el primer instante de su concepción. Y con todo eso, mirando la carga que tomaba sobre sus hombros, se puso en agonía y perseveró haciendo más larga su oración, hasta sudar de pura congoja la sangre de sus venas. Porque el negocio que emprendía de pacificar los cielos y la tierra, reconciliar los hombres con Dios, pagar por los pecados de todo el mundo, satisfacer a la divina justicia y hacernos propicia su misericordia y vencer el demonio, despojar el infierno y abrir camino y puerta para el cielo, era negocio de tanto peso y cuidado que ponía en más congoja el amoroso corazón de nuestro Salvador que los mismos tormentos y deshonras que en lo de fuera había de padecer, y de aquí podemos sacar algunos de los motivos y causas más secretas que tuvo el Salvador en su oración de tanta tristeza y agonía. La primera causa fue la grandeza de su amor, porque su dolor fue a la medida de su amor, y así, como no se puede comprender del todo su amor, tampoco su pena y dolor. Porque es así que en siendo criada aquella ánima santísima y infundida en su cuerpo en el vientre virginal de Nuestra Señora, luego vio tan claramente como ahora la divina esencia, y en viéndola juzgó ser digna de toda honra y servicio, y así lo deseó con inefables fuerzas de amor que le fueron dadas para amar. Mas como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho contra Dios desde el principio del mundo y las que habían de hacer hasta la fin de él, fue tan entrañable su dolor de ver ofendida la divina majestad, cuán grande era el deseo que tenía de verla servida, y como no hay quien pueda alcanzar la grandeza de este deseo, tampoco hay quien pueda alcanzar la grandeza de aquel su dolor. Y así leemos de algunos que tanto arrepentimiento tuvieron de haber pecado, que no pudiendo caber en ellos tanto dolor, perdieron la vida. ¿Qué dolores obró en ti, Señor, aquel amor sin medida, que a Dios y a los hombres tuviste? Pues que una centella de este amor infundida en los corazones de aquellos les apretó tanto, que los hizo reventar como pólvora. A esta primera causa del amor de Dios es consecuente otra, del amor grandísimo que tenía este Señor a los hombres, y como él solo sabía conocer y estimar dignamente cuán grande mal es estar en desgracia de Dios y haber de carecer para siempre de su gloriosa vista y compañía, así se congojaba sobremanera de ver a los que en tanto quería en tan grave y manifiesto peligro. De manera que ver a Dios ofendido y a los hombres perdidos por el pecado era cuchillo de dos filos que entrañablemente lastimaba su corazón por el amor que a él tenía por sí y a los hombres por él, deseando la satisfacción de la honra divina y el remedio de los hombres, aunque fuese muy a su costa. Porque si el apóstol dice de sí que le consumía más la solicitud y cuidado de las iglesias que le fatigaba allá dentro que todos los trabajos y persecuciones que padecía por de fuera, y que cuando alguno flaqueaba él se enflaquecía, y cuando era él escandalizado él se abrasaba, ¿qué padecería dentro de sí aquel Señor que tenía tanto mayor caridad que el apóstol? Demás de este dolor que atravesaba el corazón de Cristo nuestro Señor de ver a Dios ofendido y a los hombres condenados, había otro que no le causaba menores congojas, el cual era haberse hecho cargo de todos los pecados de los hombres para satisfacer las injurias de su padre que estaba ofendido y pagar las deudas de sus hermanos que estaban condenados. Oh Jesús benditísimo, que verte de fuera atormentado quiebra el corazón del cristiano, y verte dentro quebrantado con algunos dolores, ni hay vista ni fuerza que lo puedan llevar. Isaías dice: Cada uno de nosotros se perdió por su camino, y el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos. Y esta sentencia tan rigurosa de la divina justicia, tu amor, Señor, la tuvo por buena, y echaste sobre tus cuentas y te hiciste cargo de todos los pecados sin faltar uno, que todos los hombres hicieron, hacen y han de hacer, desde el principio del mundo hasta que se acabe, para pagarlos tú, Señor y amador nuestro, con dolores de tu corazón.
pues ¿quién podrá contar el número de estos dolores? Pues no hay quien pueda contar el número de nuestros pecados. Mas hay aquí otra consideración que ensalza sobremanera la divina misericordia y descubre otra vena de la tristeza y congoja de este día. Y es que no solamente quiso el Señor pagar como fiador por culpas ajenas, sino como si él mismo fuera el culpado y los pecados fueran suyos propios. Porque los fiadores, aunque pagan por aquellos a quien fían, pero pagan por extraños, y no se les pega deshonra de los delitos ajenos, y créceles mucha honra, porque pagan lo que no debían. Mas el Señor se hizo tan uno con nosotros como es la cabeza con su cuerpo, y por esta razón quiso que las culpas nuestras se dijesen culpas suyas, y no solamente pagarlas con su sangre, sino pasar vergüenza y confusión por ellas. Y sin duda que fue muy grande la que nuestro Salvador padeció por nuestros delictos, y que fue gran parte de la congoja que tuvo a la entrada de su pasión, cuando se hizo cargo y se ofreció a pagar por ellos. Esto quiso él significar por el profeta cuando dijo: Tota die verecundia mea contra me est, et confusio faciei meae cooperuit me. Y en otra parte dice: Operuit confusio faciem meam. Y representando a su eterno Padre esta congoja como una de las mayores que padecía, dice así: Tus quis improperium meum et confusionem meam et reverentiam meam. Y aquí se nos descubre un nuevo argumento de la humildad y caridad de Cristo nuestro Señor, porque siendo nuestros pecados tan feos y pasando Él tanta vergüenza y confusión en interceder por ellos, intercedió y abogó por ellos con profundísima humildad y ardentísima caridad, como si fueran suyos propios. Suele acaecer que cuando un hombre comete algún delito infame, sus amigos y deudos le desconocen y desamparan porque no se les pegue el mal olor de aquella infamia. Y si hay alguno tan padre o tan amigo que quisiera dar algún paso en su negocio, entra siempre abominando del hecho y mostrándose muy libre y ajeno de él. Pero este benignísimo Señor y amador nuestro, cubierto su rostro de vergüenza por las abominaciones que nosotros cometimos, no se desdeña ante el tribunal de la divina justicia de reconocernos y confesarnos, no sólo por amigos, por deudos, por hermanos y por hijos, sino también por sus miembros y por cuerpo suyo, cuya cabeza es Él. Y de ahí es que no solamente ruega y negocia que seamos perdonados, sino que también se ofrece como si fuera el malhechor a pagar la pena que merecimos, y por eso, aunque otras veces pidió en su oración que si era posible pasase de él aquel cáliz de su muerte sin beberle, pero bien veía que estaba lejos de alcanzar su petición por razón de los pecados de que se había hecho cargo, y que por esta causa los llamaba y tenía por suyos, según lo que en el Salmo estaba escrito en su persona: Longea salute mea verba delictorum meorum. Pues qué congoja fue la tuya, Señor, en este paso, pues te hizo sudar la sangre de tus venas. Y qué vergüenza pasarías, siendo tan honesto, cuando vieses relatar en el acatamiento de Dios cosas tan feas, haciéndosete el cargo a ti como si fueran culpas tuyas. Ay de nosotros porque las hicimos. No parece que podían ser mayores las congojas de nuestro Salvador si no las hiciera crecer nuestro desagradecimiento y mala correspondencia, que es la cosa que más aflige a los que hacen beneficios y tienen amor. Porque el ver que había de haber tantos que no conociesen ni estimasen ni agradeciesen este beneficio, ni se aprovechasen de remedio tan costoso, y que después de haber dado su sangre para medicina de nuestras dolencias y para hacer lejía con que purificar nuestras manchas, hubiese con todo eso tantos que por no curarse muriesen eternalmente, y tan pocos que lavasen sus vestidos en la sangre del Cordero. Esto era una cosa que lastimaba el corazón de este señor, más de lo que con palabras se puede declarar. Aquí sintió de nuevo los pecados de los hombres, como de gente que pisaba su sangre y despreciaba su amor y desestimaba sus beneficios. Y mucho más los pecados de aquellos que por ser cristianos o religiosos o por haber recibido mayores dones de Dios, era mayor y más feo su desagradecimiento. Y si los que mucho aman se afligen notablemente cuando les responden con desamor, dinos, Señor, ¿qué sentiste cuando teniendo tanto amor a los hombres, viste en ellos tanto desamor,
tanto olvido y desagradecimiento. Demás de lo dicho, tuvo el Señor otro motivo de dolor que declara mucho su amor, y para nosotros es de mucho consuelo, porque vio claramente los caminos que habían de llevar sus escogidos para conseguir el fruto de su redención. Allí se representaron muy en particular y por menudo sus tentaciones y luchas, sus ayunos y vigilias, sus persecuciones y penitencias, sus trabajos y cansancios, sus injurias y deshonras, y sus dolores y martirios. Todas estas cosas no las miró como ajenas, sino como pasiones propias suyas, porque en la verdad le tocaban de muchas maneras. Lo primero, porque eran pasiones de sus miembros y por ese título eran suyas. Lo segundo, porque ellos las habían de padecer por su amor y por no negarle ni ofenderle a él. Lo tercero, porque los mismos perseguidores y tiranos habían de perseguir y atormentar a los justos por su respecto y porque le seguían y servían a él. Por todo lo cual, el benignísimo y fidelísimo Señor se hacía cargo de todas estas pasiones como si fueran suyas y las padecía él. Porque si a Saulo, cuando perseguía a sus fieles, le dijo, ¿por qué me persigues?, de la misma manera pudo decir que las piedras de San Esteban le herían, y el fuego de San Lorenzo le quemaba, y todas las otras congojas de sus santos le afligían, las cuales él sabía y penetraba mejor que otro ninguno, y las aceptó este día y las ofreció al Eterno Padre en su oración, no sintiendo menos los trabajos de su cuerpo místico que sentía los de su mismo cuerpo natural. Fin del capítulo 8.